Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a esta nueva edición del Aula de Literatura. Gracias por la gran acogida que veo. Estoy muy contenta, yo al menos, Espido supongo que también, por la gran afluencia de público. Y bueno, vamos a mantener una charla con Espido Freire, como ya sabéis. Pero en primer lugar, aparte de agradecerle la asistencia, me gustaría agradecer al Ayuntamiento de Alcalá la Real, aquí tenemos a su representante, a Baldomero Andreu, por la colaboración con la UNED, a la que siempre se prestan, y también a la UNED de Jaén, tenemos aquí a su representante, María Luisa, a su directora, y a Manuel, su secretario, que está por allí al fondo. Y bueno, me gustaría agradecerle la apuesta, siempre lo digo, la apuesta que hacéis por la literatura y por la cultura en general, con esta aula de literatura con la que recorréis la provincia, con diversos autores, con charlas con diversos autores. Nosotros hoy estamos acompañados por Espido Freire, como ya sabéis, y bueno, bastante conocida, pero yo voy a contar algunas cosillas de ella antes de que ella nos cuente cosas sobre este libro que nos ha traído hoy aquí. Espido es licenciada en Filología Inglesa y además es diplomada en Educación, en Edición y Publicación. Edición y Publicación. Es que si no me pongo la gafa, ya te he dicho que no veo. Dentro de su obra, su primera obra fue Irlanda y luego como sabéis, fue galardonada con el Premio Planeta por Melocotones helados. También recibió el Premio Ateneo de Sevilla por Soria Moria y Llamadme Alejandra fue galardonada con el Premio Azorín. Tiene más novelas, pero bueno, no voy a entrar ahora a citarla toda. También es ensayista, Espido es ensayista y dentro de sus ensayos, sabéis que los ensayos son obras que abordan temas y reflexionan sobre ciertas temáticas y entonces dentro de ese ámbito de las diversas temáticas, dentro de lo social, tiene al menos un par de ensayos que son Primer Amor y Mil Euristas, dentro de la literatura, como no, para Vos nací. Y dentro de los ensayos de viaje tenemos el que nos trae hoy aquí, que es Tras los pasos de Jane Austen, que también está relacionado con la literatura, evidentemente, Hijos del fin del mundo. Luego, dentro de la temática femenina, de esa, emociones y conflictos que surgen entre el cuerpo femenino a veces y la enfermedad, tiene Cuando comer es un infierno y La vida frente al espejo. Quería volar. Tengo 3. Sí, pero he cogido esos dos. Y es que cuando comer es un infierno está descatalogado y fue reeditado, corregido y ampliado en Quería volar. Si alguno de ustedes que tiene interés o tiene alguien cerca que está padeciendo alguna lucha con temas... ¿Qué ocurre? Reverbera. ¿Mejor así? Sí. Bien. Por el mínimo, porque uno se oye por un lado y otro por otro. Vale. De acuerdo. Entonces así quedamos completos, ¿no? Bien. Les comentaba que si alguno de ustedes tiene cerca o está detectando, bien porque se dedique a la docencia o cualquier cuestión similar, temas relacionados con los trastornos de la alimentación o con la vigorexia, con la ortorexia, con la anorexia, con cualquiera de estas enfermedades que tienen que ver con la alimentación, el cuerpo y las emociones, si buscan Cuando comer es un infierno, no lo van a encontrar. Van a encontrar Quería volar, que es un libro que además se ha trabajado en sesiones con psicólogos, con psiquiatras y que está avalado, por lo tanto, desde luego no como sustituto de ninguna terapia, pero sí como apoyo. Y sobre todo lo que permite es entender mejor qué es lo que ocurre por la mente de las personas, sobre todo mujeres, pero también cada vez hay más hombres que enferman con ese tipo de motivos. Por desgracia yo lo sé, porque cuando era adolescente padecí uno de esos trastornos, cuando en los 90 carecíamos de las ayudas y también de la conciencia que en estos momentos se ha adquirido, y uno de mis compromisos, como estaba diciendo Eva, ¿no?, sociales e incluso éticos, tiene que ver con intentar que el menor número de gente posible pase por lo que yo pasé. ¿Allá también debo acercarles? ¿Con este? ¿Va bien? Vale. Bueno, y su último ensayo, de hecho lo tiene por aquí, es La historia de la mujer en 100 objetos.
que me parece muy curioso cómo hace un recorrido por la historia femenina a través de sus objetos, ¿no? De esos objetos que se relacionan con las mujeres. Pero también escribe novelas juveniles, lo que estábamos hablando antes con ella, que le da tiempo a hacer muchas cosas. Tiene novelas juveniles como La última batalla o El misterio del arca, y también escribe poesía, también es autora teatral. Bueno, pero ya escribir poesía ya es una valentía. Pero también hace más cosas. Espido colabora en diversos medios de comunicación. Tiene un podcast muy relacionado también con la temática de hoy que se llama Orgullos y Prejuicios, que está en Podimo. Y divulgadora cultural, interviene en programas de animación a la lectura y dirige también dentro del mundo académico un máster de creación literaria por la Universidad Internacional de Valencia y un máster de creación literaria y otras narrativas de Decor School de Madrid. La influencia de Espido va más allá de nuestras fronteras porque ha sido traducida a diversos idiomas y, por lo tanto, su obra tiene un largo alcance. Poco más que contar de ti porque muy interesante toda tu producción, pero lo que nos interesa hoy es que nos hable un poquito de este ensayo, Tras los pasos de Jane Austen, y bueno, del personaje en sí de Jane Austen y como excusa, creo yo, podemos hablar de literatura en general, de creación literaria, de lo que supone ponerse delante de un folio en blanco y escribir. Y si te parece, podemos empezar por hablar de las distintas enfoques que se le han dado a la producción de Jane Austen, porque, bueno, yo no conocía mucho a Jane Austen más allá de que me tuve que leer en la carrera Orgullo y Prejuicio y la he descubierto ahora. Entonces, bueno, y las películas que se han hecho acerca de sus distintas novelas. Se puede ver o se puede afrontar la obra de Jane Austen desde distintos enfoques, ¿no? Se ha visto, bueno, el más normal y el más habitual, teniendo en cuenta, por ejemplo, las películas que se han hecho de su obra, sería el enfoque romántico como novela de amor, pero también hay otro enfoque que sería el enfoque moral, en el cual se ve esa carga moral que tienen sus novelas como una guía para convertirse en mejores humanos. El punto irónico también es otro aspecto que se valora en su obra y el enfoque feminista como una especie de precursora o rebelde ante la situación de la mujer en su época, que de hecho ahora veremos, nos hablará un poco de la vida de Jane Austen, que bueno, en contra no, pero alejándose un poco de lo que se esperaba de ella, no se casó. Sí, bueno, vamos a matizar eso. Bueno, sí, también, tuvo ahí eso, pero bueno, ni ella ni su hermana. Por distintas circunstancias no se casaron y ella fue más, bueno, independiente tampoco se puede decir que fuera porque no podía ser independiente. Pero bueno, ella se labró su breve, porque murió muy joven, carrera literaria y fue un poco independiente dentro de los cánones de la época, ¿no? Y del momento que le tocó vivir. A revisar eso. Bueno, independiente. Por eso digo que dentro de esos cánones, visto desde hoy, desde luego que no fue para nada independiente. Así que, bueno, yo ya aquí la que entiende del tema es Espido y nada, agradecerle otra vez la presencia y espero que disfruten que seguro que sí, de lo que nos va a contar Espido. Cuando acabemos, si quieren o si tienen alguna duda, quieren hacer alguna pregunta, pues estamos abiertas, ¿verdad? Bueno, ella, a cualquier cuestión que quieran hacerle. Muchas gracias de nuevo. Entonces voy a secuestrarte con tu permiso Sí. el micro, aunque lo tienes a tu disposición siempre que quieras, Eva. Buenas tardes, es un placer encontrarme aquí de nuevo. Me quieren mucho por Jaén y estoy encantada de devolver ese cariño y todas las veces que me guiñen un ojo yo caeré rendida.
Es además particularmente bonito hablar en una sala de estas características, al lado de una biblioteca, de una de mis autoras favoritas y también de uno de los puntos claves de la literatura contemporánea, aunque ella vivió a caballo del siglo XVIII y el siglo XIX. Sin embargo, sus lecturas, pocas novelas que escribió, su obra es muy breve, continúan vivas y continúan vivas. Eva, yo no sé, tú estudiaste obviamente alguna filología, ¿verdad? Filología hispánica. De ahí leyeras Orgullo y Prejuicio, pero no te ahondaras más en la vida de Jane Austen. Yo estudié filología inglesa en su momento y tampoco te creas que ahondamos demasiado, pero sí que leímos Orgullo y Prejuicio, Sentido y Sensibilidad. Leímos Sentido y Sensibilidad y tuvimos un análisis muy riguroso de una novela que es posiblemente menos romántica, entiendan por romántica no del romanticismo, sino amorosa, de la mayor parte de ellas. Y me ha parecido muy adecuado que comenzaras con esa aproximación de cómo se puede leer a esta autora, porque lo cierto es que cada clásico y cada obra literaria que tiene peso y relieve permite múltiples lecturas. Incluso si la leemos de adolescentes, como tenemos aquí algunas asistentes muy jóvenes, si las leemos en la flor de la vida y si la leemos, la responsabilidad de marcar y de continuar con su obra fueron su hermano, que era abogado y sacerdote, y su hermana, que fue el gran amor de la vida de Jane Austen, la gran relación de su vida la tuvo con su hermana, la que adoraba, con su hermana Cassandra, y después los sobrinos. Jane Austen sigue teniendo descendientes no directos en la actualidad que continúan velando por sus obras, que continúan en muchos casos siendo expertos en la obra de su tía abuela y por lo tanto se ha cuidado ese legado. En el caso de las Bronte, por ejemplo, de las 3 hermanas Bronte, las 3 murieron sin descendencia, su padre sobrevivió y su padre se preocupó por crear una fundación, una sociedad, la Bronte Society, que se ha encargado precisamente de gestionar esto. ¿Por qué creo que esto es importante? Pues miren, por un tema que estos días está muy de actualidad. No sé si ustedes se han enterado de que hay un problema con las obras de Roald Dahl. Con las obras de Roald Dahl, el autor de Matilda, el autor de Las Brujas, el autor de La fábrica de chocolate, el autor de tantas, de James y el melocotón gigante, el autor de tantas obras clásicas, ¿no? Bueno, ha habido un gran escándalo, yo escribía sobre hoy en 20 minutos porque se ha extendido una noticia y esa noticia es que hay una editorial que ha comprado los derechos para suavizar y adaptar de una manera políticamente correcta o más correcta la obra de Roald Dahl. Se ha despertado gran indignación en las masas, ¿no? ¿Cómo pueden tocar los clásicos? Bueno, los clásicos los tocan constantemente. Y, por ejemplo, eso se ve muy bien en los cuentos infantiles. Los cuentos infantiles, que la mayor parte de quienes estamos aquí conocemos las versiones de Disney, han sido dulcificadas, modificadas, manipuladas, ideológicamente tocadas y no tienen nada que ver con las que escribieron en su momento los hermanos Grimm, que tampoco habían escrito originalmente los cuentos, Perrault, o, por ejemplo, Andersen, que es mucho más cercano. Andersen escribió cuentos terroríficos, como La Sirenita, que es un sufrir y un sufrir, y si comparamos La Sirenita de Andersen con La Sirenita de Disney, lo que vemos es un bonito cuento de hadas en el que la pelirroja canta bonitas canciones en tono muy agudo al lado del mar, nada que ver. Entonces, la cuestión está en que los clásicos constantemente se modifican con una razón, si dan dinero. Es decir, si continúan siendo rentables para sus herederos. ¿Qué ha ocurrido en esta ocasión? Hay poca información y esa información está muy sesgada. Sí que sabemos, por un manifiesto, por una declaración que hizo ayer la editorial Santillana, que es quien tiene los derechos de Roald Dahl, que van a continuar publicando la obra normal y corriente. Por lo que yo puedo deducir, aquí lo que ha habido ha sido una cuestión que es muy clara. Se han vendido los derechos de adaptación para... Sobre todo Estados Unidos tiene una serie de grupos ultraconservadores muy centrados en modificar temas que no les parecen adecuados o que no les parecen adecuados para los niños y han vendido los derechos para esas editoriales. ¿Qué logra con eso los herederos de Roald Dahl? Pues que haya varios millones, muchos millones de lectores que se incorporen porque ya están toleradas para ellos esas lecturas. Los mismos que estaban quemando los originales de Harry Potter en su momento porque consideraban que fomentaba la brujería, son los que están comprando los nuevos derechos de Roald Dahl. Entonces, ¿por qué les estoy contando todo esto? Bueno, pues porque en el caso de Jane Austen
lo mismo que en el caso de muchos otros clásicos, no es casualidad que lleguen a nosotros. Y por supuesto que tiene que ver con la capacidad de conexión, la capacidad de ser moderna y la capacidad de retratar un mundo más allá de lo aparente, ¿no? De hundir el cuchillo en la mantequilla y llegar a donde en el centro de la mantequilla está la hipocresía, el miedo, las apariencias. Por supuesto, eso nadie lo puede negar. Pero no olvidemos que en muchos casos nos hemos encontrado con obras excepcionales que se han perdido por el camino y que se han reivindicado más adelante porque han llevado otra vía. Esto también tiene que ver con cómo hemos interpretado a Jane Austen. Jane Austen, cuando escribe en su momento, no es una excepción. Había muchas mujeres que estaban escribiendo y publicando y ganando dinero con ello. De hecho, ¿por qué Jane Austen lo hace? Porque quiere independencia económica y una de las pocas vías que tenía dentro de su clase social era ser escritora. Si les dicen, es que estaba buscando la independencia... Si les dicen, no, es que su propio afán de escribir, sí, por supuesto. Es decir, escribían quienes tenían ese don, quienes habían practicado mucho y quienes tenían una biblioteca en casa, como era el caso de Jane Austen. Hija, hermana, tía y nieta de sacerdotes anglicanos, no de los buenos, de los otros. Vamos, me refiero a que los buenos se supone que son los nuestros. Bueno, tampoco son muy... Me estoy metiendo en un jardín. Ya me entienden. Es decir, que cuando estamos hablando de sacerdotes no estamos hablando de la tradición católica, por lo tanto latina, sino que estamos hablando de una tradición anglosajona, en algunos casos además con múltiples iglesias y demás. Jane tenía ese acceso a la biblioteca paterna con cierta libertad, con bastante libertad, y también tenía un par de buenas amigas, en especial una de ellas, una mujer casada mayor que ella, que tenía una muy buena biblioteca en su casa y a la que Jane frecuentaba y tomaba prestados libros. Pero no solamente eso, Jane tenía un hermano rico. Chan, chan, empieza el culebrón. ¿Por qué tenía un hermano rico? ¿Perdón? No, yo encantada de que me corten, ¿eh? Muy bien. Tenía un hermano rico porque ella pertenecía a la clase media, con muy buenas conexiones, estaba muchas veces invitada y frecuentando aspectos de la nobleza, y un pariente lejano, que era mega rico, se había encaprichado de uno de sus hermanos. Se habían casado, era muy habitual que entonces se llevaran a un sobrinito, a un ahijado, durante una temporada para acabar de educarlo, se llevaron a uno de los hermanos de Jane, que tenía chorrocientos, o sea, había niños ahí para aburrir. Y el caso es que la familia se encaprichó del hijo y le pidieron al padre y a la madre de Jane Austen el que les permitieran adoptarlo formalmente. Y así lo hicieron. Cuando el chavalito era poco más que un adolescente, se convirtió en el único heredero y rico hasta la saturación, porque fue adoptado. Casi una historia de hadas, casi una historia dickesiana. Entonces, ese niño siempre tuvo, aunque adoptó el apellido de la nueva familia, siempre tuvo vínculo con su familia de origen, y Jane y su hermana Cassandra pasaban temporadas relativamente largas en sus palacios y acabaron viviendo, de hecho, en una casa que él les legó en Chawton Cottage. Entonces, esas bibliotecas de las mansiones maravillosas que habrán visto en las películas, mansiones de estilo georgiano, con una elegancia neoclásica y demás, tenían siempre bibliotecas, algunas de ellas espectaculares. Y Jane, uno de los grandes placeres de ir a visitar a su hermano, no se iba muy bien con su cuñada, era encerrarse en la biblioteca, que le sirvieran el desayuno y poder pasar horas y horas y horas leyendo. Por lo tanto, Jane es una excepción. No es tan excepcional dentro de su clase, como les digo, porque muchas mujeres escribían, pero no olvidemos que se tienen que dar todas esas circunstancias. Y había otra cuestión. La madre de Jane Austen, que también se llama Cassandra, en la familia de Jane se repiten constantemente el nombre de Cassandra y el nombre de Jane. Es un rollo. Créanme que lo he investigado. Es decir, hay primas, hay un momento en el que tienes que ir numerando Jane, 1, Cassandra, 3, porque además se apellidan todas igual. Entonces tienes 17 Cassandra Austen, ¿no? Con esa costumbre anglosajona de que adoptan el nombre, si están solteras tienen el nombre del padre, pero si están casadas adoptan el nombre del marido. Entonces había cuñadas que también se llamaban Jane y que entraban a formar parte de la familia. Y luego se casaban también entre primos, y entre primos había Cassandras. En fin, un jaleo. Cassandra madre, que era una mujer muy inteligente y de una gran capacidad de observación, hija también de clérigo, y que se casó, por lo tanto, con un clérigo, estaban dentro de ese mismo entorno, era una gran aficionada a escribir poesía satírica,
Piensen que estamos a finales del XVIII, el romanticismo no ha irrumpido y las escrituras de buen tono eran la sátira, eran aquellas que demostraban el ingenio, no la emoción. Bueno, pues Cassandra Madre escribía poesía satírica, constantemente epigramas, retratos, lo típico que no sabían a quién pedirle la postal de cumpleaños. Cassandra Madre, escríbela. Y Cassandra Madre escribía una redondilla, por ejemplo, o un romance muy divertido, muy picaresco en cualquier ocasión. Y le encantaba el teatro. Esa tradición también anglosajona del teatro estaba muy arraigada en el teatro de aficionados. Entonces, los niños Austen, que además tenían, el padre había montado una escuela, una especie de internado en casa, tenían un montón de chavalitos jóvenes alrededor y hacían y montaban obras de teatro. Y se sabía que si se iba de fin de semana a casa de los primos Austen, se iban a disfrazar e iba a haber jaleo porque iba a haber obra de teatro. Y los propios chavalitos escribían también las obras de teatro. A lo mejor les suena esto de Mujercitas. Mujercitas se inspira en las sesiones de escritura de las Bronte y también de Jane Austen. O sea, Louise May Alcott lo que hace es, cuando está buscando referencias para su propia historia, es imitar a las mujeres autoras que estaban en aquellos momentos de moda. Y las Bronte arrasaban, pero también estaba Jane Austen. Entonces, lo que hacían era charadas, hacían obras de teatro y eso hizo que desde muy jovencita ella se acostumbrara a escribir. Y a escribir además para ser representado y para tener la opinión de otros. Y sobre todo veía que sus hermanos mayores también escribían. Escribir teatro es muy interesante porque, a diferencia de la novela, obliga al diálogo. Y obliga a diálogos muy chispeantes, muy rápidos, obliga a situaciones absolutamente visuales. Y gran parte de la formación de Jane provino precisamente, además del teatro de aficionados y de sus propias lecturas, ¿no?, de asistir constantemente al teatro. Por eso, en muchos casos, cuando vemos una adaptación de Jane Austen, vemos que prácticamente se mantienen los diálogos íntegros. Han mantenido, fuera de la engoladura o de esa especie de impostura que tenían algunos autores y autoras de su generación, se mantienen absolutamente vívidos. Es la sensación de que estamos escuchando a alguien. Y no olvidemos que el gran papel que tenían las hijas de la casa en todas las fiestas, en todos los lugares, era prestar entretenimiento, pero sobre todo escuchar, escuchar y escuchar. Escuchar a visitas aburridas, escuchar a los mayores, escuchar a los sacerdotes que daban sermones. El padre de Jane escribía al menos cada semana una carta y un sermón para todos sus feligreses, ¿no? Por lo tanto, se encontraban en un terreno en el que la palabra, el hecho de contar historias y de llevarlas a cabo, tenía una gran importancia. Muchas veces me han preguntado, y estamos buscando a veces a la desesperada, el hecho biográfico de Jane Austen. Si Jane Austen escribió bonitas historias de amor, tiene que ser porque las vivió. Lamento decepcionarles. Lo cierto es que la vida de Jane Austen es bastante sosa. Es sosísima. Tuvo algún coqueteo, pero a ver, piensen, por ejemplo, en la vida de sus padres o de sus abuelos o de sus madres y de sus abuelas en un pueblo. Y piensen si sus madres y sus abuelas podían hacer mucho y moverse mucho sin dar lugar a cotilleos. La respuesta es que no, ¿verdad? Pues en el caso de Jane Austen, exactamente lo mismo. El lugar en el que ella vivía, incluso los años en los que vivió en Bath, en la ciudad más relevante de la zona, si tienen ocasión de visitarlo, verán que son aldeas. Y son aldeas en las que los correveidiles, los cotilleos y los bailes públicos estaban al alcance. Era mejor que no te vieran bailar demasiadas veces con un chico si no estabas prometida con él, porque inmediatamente llegaba el rumor. Y cualquiera que haya leído o visto las interpretaciones de Jane Austen sabrán lo peligrosos que eran los rumores. Entonces, ¿tuvo James novietes? Parece que 3. Bueno, 2 y medio. Porque uno, tenemos la sospecha de que es posible que se lo inventara un poco Cassandra después, ¿no? Pero lo más probable es que esa gran historia de amor que estamos buscando no la viviera. Y eso no dice nada en contra de ella, ni como persona ni como autora. Primero, como persona, porque era una chica decente y, por lo tanto, el comportamiento de las chicas decentes estaba absolutamente limitado por la moral sexual. Y, por otro lado, porque era una autora
que se podía nutrir de muchas otras cosas. Y la fuente principal era las historias que escuchaba a su alrededor, las que inventaba y las que encontraba e interpretaba en otros libros. De hecho, gran parte de lo que escribe Jane Austen es una visión mucho mejor y de una mucha mejor calidad de algunos de los argumentos más exitosos que circulaban en aquella época en otras novelas, como hemos hecho prácticamente todos. Cogía las ideas que le interesaban más, las pasaba por su particular estilo, introducía los temas que a ella le gustaban y con un talento absolutamente sobresaliente y una capacidad, como digo, crítica y analítica, como pocos autores han tenido, lo convertía en suyo. Entonces, ¿por qué tenemos esa visión tan romántica del romanticismo sobre Jane Austen? Vuelvan a sus herederos. Sus sobrinos vivieron en la época del romanticismo y, por lo tanto cuando contaban las historias, cuando vendían los derechos, cuando esos nuevos ilustradores ilustraban las obras de Jane Austen, se encontraban en el romanticismo. Es decir, querían excesos, querían suicidios, criptas, abadías, querían a Lord Byron. Convirtieron a Darcy, Darcy es un pepino amargado en la nevera, es el limón, el medio limón que ustedes no han usado para ninguna receta en la nevera, eso es Mr. Darcy. Lo convirtieron en Lord Byron, en un hombre torturado. No. O sea, si volvemos a leer la relación entre Elizabeth y Mr. Darcy, menos mal que Lizzie tiene un poquito de lo que tiene que tener, porque Darcy, a ver, es medianamente guapo y medianamente rico. Si a ustedes eso les vale. Pero en cuanto a gracejo personal, regulinchi. ¿Pero qué ocurre? Que las modas y el contexto nos hacen que interpretemos, según nuestros criterios y también según nuestro gusto, aquello que otros han contado. Y cuando una obra permite eso, es cuando se convierte en un clásico. Es cuando soporta el paso del tiempo y también el paso, como he dicho antes, de las adaptaciones. Piensen en El Quijote, que tiene que ver con nosotros, un señor que se marcha con un amigo por medio de la Mancha, medio tarao. Claro, si contamos únicamente el argumento, poco tiene. Pero esa capacidad de enfrentar el pragmatismo con el idealismo, la manera de narrar, el humor, todo eso, que por cierto, también hereda Jane Austen, en la biblioteca de su padre había un Don Quijote, se ha convertido en una referencia no solamente para la lengua española, sino universal. Con Jane Austen, en cierta medida, ocurre lo mismo. No tenemos que rasgarnos las vestiduras porque haya distintas interpretaciones en distintas épocas, porque es al contrario. Los clásicos han de soportar eso. Y si no, en algún recodo del camino dejan de ser actuales y, por lo tanto, se apean de la biblioteca. Y pasan a otros lugares, pasan al olvido, a la enumeración de quien ha estudiado, quien está realizando un trabajo sobre la época. Jane, por lo tanto, vuelve a ser leída en el romanticismo y toda la parte más chispeante, más de sátira, más irónica, de un reflejo de una sociedad en muchos casos mediocre, injusta, en la que tenemos unos personajes, algunos de los personajes de Jane Austen son de bofetón, es decir, las señoras me tomen todo, marquesas, que son capaces de hacer lo que sea con salirse con la suya, los avaros, los mezquinos, los cobardes, las timoratas, las puritanas. Tenemos un catálogo, sobre todo, de personajes negativos muy interesante. Y muy incluso en algún momento a lo Dr. Johnson, ¿no? Otro de los grandes satíricos de la época. Pero en el 19 se comienza a dejar eso de un lado y nos centramos en dos cuestiones. Las relaciones de las hermanas, que aparecen en varios de los libros, y el romance, el amor, la conquista. Y como todos somos hijos del romanticismo, en cierta medida continuamos en una especie de pseudorromanticismo o neorromanticismo. Gran parte de la visión que seguimos teniendo de Jane Austen está centrada principalmente en el conflicto romántico, en el final feliz. Cuidado, la mayor parte de las obras de Jane Austen, si las leen con atención, no tienen un final demasiado feliz. Oh, no, pero ¿cómo dices eso, Espido? Si se casan regular. Es decir, se casan, pero siempre hay una sospecha de, a ver ahora estos. En el caso, por ejemplo, de Orgullo y Prejuicio es evidente. Es decir, dicen, si piensan que este es el final feliz, estos dos van a continuar discutiendo y llevándose mal el resto de su vida. Y a ver qué pasa cuando acabe la tensión sexual. A ver qué pasa cuando el halo rosa del romance desaparezca. ¿Se van a convertir en sus padres? Es muy probable. Y en las últimas frases de Jane Austen, Jane augura eso. ¿Qué pasa en el caso de Sentido y Sensibilidad con Marianne y con su hermana, con Elinor? Nos encontramos con lo mismo.
a su alrededor todos piensan que las chavalas se podían haber casado con mejores hombres, menos algunos que piensan que ellos se podían haber casado con chicas un poquito más. Entonces, no estamos hablando, en el caso de Jane Austen, de historias de amor romántico, porque no se había inventado todavía el amor romántico. Estaba irrumpiendo, era de mal tono. Quienes hayan vivido, por ejemplo, algunos de ustedes sin duda lo han hecho, la era de los punks, se acuerdan del escándalo y se acuerdan de, sobre todo para nuestros padres o abuelos, ¿no? Lo que suponía que de pronto llegaran los punkis, ¿no? Con sus crestas, con su idea ácrata, con su... Por aquí hay algunos que no saben lo que son los punkis, luego te lo contamos. Bueno, pues el caso es que todo ese movimiento punk es de las cosas más comparables a qué supuso el advenimiento de los románticos en el neoclásico. Es decir, era la ruptura absoluta, incluso estética, era una serie de valores que se consideraban contrarios a la familia, a la moral, al orden establecido. Proponían que la gente se casara por amor, que la gente se fugara por amor. Una fuga en una familia, en aquella época, y bueno, y en muchos lugares todavía en esta, ¿no? Era la desgracia absoluta para la chica que lo hiciera y también para la familia de la chica. Es decir, yo creo que hemos en muchos sentidos embellecido esa época y no nos damos cuenta de qué suponía, por ejemplo, en Orgullo y Prejuicio, el que Lidia se fugue. ¿Y qué suponía eso para ella y para sus 4 hermanas, que dejaba 4 en casa? Es decir, suponía la vergüenza, el oprobio, las pocas posibilidades de casarse. Y todo eso Jane lo vivía a diario. Pasan 50 años y la óptica cambia, se idealiza, como les digo, todo eso y se comienza una nueva relectura. Y en cierta medida parte de esa relectura la hemos ido heredando. ¿Es malo eso? No, no es malo, pero es incompleto. Y sobre todo es incompleto porque perdemos algunas de las otras lecturas abiertamente interesantes que tiene la obra de Jane Austen. Todas las heroínas de Jane Austen, todas ellas, incluso la de la abadía, que es medio de pega, ella se estaba divirtiendo ahí, era una parodia de la novela gótica que empezaba a arrasar, ¿no? Todas son heroínas morales, todas están buscando su propia superación, todas tienen que aprender algo que no saben al principio y que solo cuando aprenden empiezan a ser felices. Y en muchos de los casos esa idea de felicidad las lleva de nuevo junto a un compañero del que se habían alejado o que pensaban que no se merecía, no. Es decir, hay una cierta recompensa en el alma gemela, en el alma pareja, pero tiene mucho que ver con la perfección personal. Emma, por ejemplo, que es esa heroína que solamente le iba a gustar a ella, pensaba, Emma tiene mucho que aprender. Emma tiene muy buena intención, pero es un elefante en una cacharrería, que era como la propia Jane se veía a sí misma. Nosotros tenemos esa imagen, ¿verdad?, de la tacita con el meñique estirado y Jane perfecta. No, Jane era bastante desastrosa, sobre todo comparada con su hermana. Su hermana Cassandra sí que era la preferida, porque se comportaba mejor. Jane tenía muy mala leche, como su madre. Podía ser muy ácida, tenía cambios de humor y era posiblemente mucho más inteligente que las personas de su entorno y lo sabía. Y era mala época para ser inteligente, pero buena para ser brillante. Es decir, para destacar, por ejemplo, en los bailes o para en una conversación que se pudieran decir cosas que solo 30 años más tarde las mujeres no podrían decir. ¿Por qué? Porque entramos en la época victoriana en la cual lo que se espera de las conversaciones de salón es totalmente distinta. Y si no, les ofrezco el ejercicio comparado de que lean una novela de Jane Austen y una de Dickens y que vean cómo son las heroínas, cómo se comportan y cómo hablan. Y no son estrictamente novelas realistas, la de Jane es un poco más, la de Dickens un poco menos, pero sí que se pueden hacer a la idea de cuál era el modelo ideal de comportamiento, por ejemplo, de salón o de sociedad, ¿no? Y a mí eso me parece interesantísimo, porque también cambian los héroes. Es decir, aquí lo estoy centrando en los personajes femeninos porque es un poco el eje, pero los héroes a los que se aspira también. No hay ningún héroe con malditismo, salvo Willoughby, que además nos cae regular al final de la historia, ¿no? No hay ningún héroe de ese modelo, por ejemplo, en Jane Austen, que serán los que luego arrasarán. De eso tendrá una gran responsabilidad una de mis autoras favoritas, que es Emily Bronte. Cuando Emily Bronte inventa a Heathcliff, se acabó. O sea, se acabó. Ya a partir de ahora solo va a aparecer en literatura durante los siguientes 120 años, sobre todo en literatura de corte, de romance, muchachos torvos que miran al horizonte y están hiperatormentados, ¿no? No hemos agotado ese modelo.
Continuamos viéndolos en vampiros, continuamos viéndolos en millonarios, lo continuamos viendo en películas, en Citizen Kane, por ejemplo, lo vemos en... Es decir, los modelos que se conforman entre ese final del 18 y mediados del 19 van a ser los que reiteremos y muchos de ellos ni siquiera hemos avanzado en ese terreno, ¿no? Había otro elemento que a mí me parece muy, muy interesante que tiene que ver con el de la... Bueno, hemos hablado de la parte moral, hemos hablado de la parte del romance y también hemos tocado un poquito la parte de la sátira, ¿no? Ella hace una crítica social. Esa crítica no es tan ácida como podría, pero si observamos algunos de los puyazos que les dirige a según qué entidades, sobre todo al sistema de la sociedad, ¿no? Que está basado básicamente en el dinero, en la hacienda, en la falta de independencia. Es muy interesante. Se ha querido ver más como también, sobre todo en los últimos tiempos, como una pionera feminista. Yo ahí no estoy de acuerdo con esa mirada. Me parece que nuevamente estamos proyectando una lectura posterior a una autora que era eminentemente conservadora. Lo era por su familia, lo era por su entorno y lo era también por su vida. Por lo tanto, para gran decepción, no podemos, de mucha gente, no podemos, o sea, podemos apreciar el mérito que ella tiene y podemos apreciar qué dice y cómo lo dice, pero convertirla en una heroína feminista es un error. Sí lo podemos hacer con Mary Shelley, hija de Mary Wollstonecraft, que está escribiendo al mismo tiempo que Jane muere, está escribiendo su Frankenstein. Son estrictas contemporáneas, pero Mary tiene 20 años y Jane está en la cuarentena ya cuando muere, ¿no? Son muy pocos años, pero son años decisivos. Entonces, Jane tiene suficientes méritos. No intentemos añadirle otros u otras características que realmente no tiene. Se pueden hacer lecturas, por supuesto, y en muchas de las adaptaciones se fomenta precisamente la rebeldía. Pero cuidado, Christine de Pizan ya nos mete en La ciudad de las damas esa defensa de la libertad y de la autonomía de las mujeres. Es decir, no es un tema que surja en ese momento, sino que es una reivindicación histórica en muchos aspectos, ¿no? Pero sí que me parece muy, muy curioso el que abordemos también ese tema. Estabas hablando, Eva, antes, hacía referencia a la independencia. Jane no fue independiente jamás. No lo fue económicamente y no lo fue tampoco a nivel familiar. Y no lo era por una razón muy clara. Ella venía de una buena familia y de una familia como Dios mandaba. Y una familia como Dios mandaba tenía a sus hijas solteras bajo su cargo y bien protegidas. Y las tenía que tener bien protegidas porque esas niñas no heredaban y, por lo tanto, si se las dejaba de proteger, caían literalmente en la indigencia, en la miseria más absoluta. Por lo tanto, todo el sistema familiar las protegía al mismo tiempo que impedía cualquier otro tipo de salida que no fuera, en el caso de una clase un poquito más baja y posterior, la enseñanza, es decir, las institutrices, directoras de escuela, etcétera, que fue la vía que adoptaron las Bronte, o el matrimonio, o en los países católicos el convento. En Francia, en Italia, en el caso de Inglaterra, en algunos casos se iban a misiones, pero generalmente se casaban o iban con sus hermanos, tampoco iban solas. Eso cambiaría mucho a lo largo del XIX. Entonces Jane, en principio, ella y su hermana, que eran buenas niñas, bien educadas, guapas, no bellezones, pero guapas, y que tenían toda una red además de entorno, de familiares, se esperaba de ellas que se casaran. Pero vamos, como que si yo tiro esta botella se cae al suelo. O sea, no había más opción. Y por supuesto Jane lo que esperaba era casarse. ¿Qué pasa? Que Jane es pobre. Es decir, toda la inversión familiar de los padres de Jane se centra en el hijo mayor. Y el hijo mayor, que va a ser el heredero de todo, el heredero incluso de la casa y de la rectoría en la que viven ellos durante los primeros años, es en quien están destinados los esfuerzos. Y también en el segundo hijo. Acuérdense que hubo uno que ya se fue y fue rico. Tenían otro con una discapacidad que desconocemos, que vivió apartado de la familia durante toda su vida. Apartado, pero visitado y cuidado, mantenido por la familia. Vivía en el campo. Y luego tenemos los dos pequeños a los que no se les pudo ya dar formación, ni dinero, ni inversión, y se metieron en la marina. Los dos hicieron grandes carreras como marinos, sobre todo uno de ellos. Y quedaban las niñas, quedaban Cassandra y Jane. Y Cassandra y Jane no hubo dote para ellas. ¿Por qué? Ese es un gran misterio. Jane adoraba a su padre y por lo tanto tendemos a ver al padre de Jane como un padre perfecto. Yo tengo mi teoría, y mi teoría es que perfecto, es decir, era parcial, era un hombre de la época, trabajó mucho, tenía
una familia muy extensa, pero si nosotros quisiéramos la familia ideal, él habría dotado a las hijas, habría ahorrado para las hijas. La gente no hacía eso. Es decir, se apostaba o se invertía en aquellos valores familiares que se consideraban más sólidos. Y también se esperaba, por cierto, del hijo mayor y también del hijo rico que ayudaran a la familia. Es decir, era una cosa mucho más cruda y con unas relaciones familiares mucho menos basadas en el apego de lo que nosotros mismos en países del sur tenemos, pero sí muy centradas en la obligación. Entonces, ni Jane ni Cassandra iban a tener dote y eso limitaba drásticamente sus posibilidades de casarse. ¿Qué podían hacer? Casarse con chicos del entorno, adoptar determinadas habilidades. Esas habilidades tenían que ver con coser, cantar, pintar. Jane tocaba muy bien el piano, también cantaba muy bien. Y en las distintas visitas encontrar a alguien pues, que pudiera prendarse de ellas. Entonces Cassandra encontró un novio muy de su gusto y de su clase. Era también un joven sacerdote y para hacer fortuna, porque no se podían casar sin nada, no tenían cómo empezar una casa, escogió marcharse en una expedición marítima para hacer dinero. Sobre todo ser capellán de esa expedición y demás. El muchacho enfermó por el camino, murió de fiebre amarilla, creo que era fiebre amarilla, y Jane quedó viuda antes de casarse. Perdón, Cassandra quedó viuda antes de casarse. Fue el gran drama de su vida. Tenía 20 y pocos años, estaba esperando al novio, o sea, estaba prometida a todos los efectos, y ella juró que no se casaría nunca. Pesó ahí, por supuesto, el amor, pero pesó otra cosa. Cassandra recibió un legado de viudedad de su novio muerto. Cassandra recibía una pensión al año, por lo tanto, tenía una cierta independencia económica, y si se casaba lo perdía. Entonces, dentro de ese toma y daca, ella escogió quedarse soltera. No sabemos hasta qué punto pesaba una cosa, pero vender únicamente la imagen de Cassandra nunca se recuperó. Ya claro, pero es que Cassandra sí tenía dinero. Jane, que siempre fue 2 pasos por detrás de su hermana Cassandra, tampoco se casó. En una ocasión tuvo un novio, Tom Lefroy, que le hizo la corte durante 15 días. De eso se han hecho 3 o 4 películas. Fueron 15 días, Tom parece que se enamoriscó de ella se enamoriscó de Tom, pero los dos sabían que no se podían casar. ¿Por qué? Porque Tom dejaba fuera, no sé si eran 9 hermanas en Irlanda. Y era el único chico y tenía que hacer carrera en la judicatura, ya todo estaba encaminado para que eso fuera, no se podía casar con Jane. Entonces, quisieran o no quisieran, coquetearon un verano y después ella le escribe a su hermana y le dice, se ha ido ya Tom. Ay, pasaré toda la noche llorando contra mi almohada. Eso tiene muchas lecturas. Tiene la lectura de, jo, lo he pasado muy bien, ¿qué se le va a hacer? O tiene la lectura de, he pasado toda la noche llorando. Es decir, cada uno puede interpretar, porque el texto lo admite todo, cómo sufrió, cómo lo padeció Jane. Años más tarde, cuando él ya era alto magistrado, dijo, sí, conocí a Jane y la quise, pero la quise con el amor de un muchacho, o sea, con rollete, básicamente, ¿no? Hemos querido leer ahí lo que hemos querido leer. Y luego tuvo una petición de matrimonio, que yo en el libro la interpreto también de una forma que ha habido algunos seguidores de Jane Austen que han querido quemarla en pública plaza, pero que es una interpretación válida, que fue por el hermano pequeño de una de sus mejores amigas. Había pues lo típico, el hermano menor de tu amiga que se enamorisca de ti y te pide matrimonio. ¿A quién no le ha pasado? ¿No? Y ella primero le dijo que sí y al día siguiente se levantó por la mañana y le dijo, no. Y salió pitando de la casa. Estaba en la casa de ellas en la que había ocurrido todo. Claro, eso también ríos de tinta se han vertido alrededor. ¿Qué nos ocurre? Que eso lo sabemos única y exclusivamente por el testimonio de una de las cuñadas de Jane, de la segunda mujer del hermano mayor, del privilegiado. Sí, el hermano mayor, el que apostaron por el todo. Se casó la primera vez, muy enamorado, se quedó viudo, la mujer murió en el parto, se volvió a casar por segunda vez con una amiga de la familia que según se casó dejó de ser amiga de la familia y a Jane se le hizo pasar bastante mal, aunque se reconciliaron antes de morir. Y que además era bastante arribista. Nos cae muy mal. Bueno, el caso es que ella es quien cuenta lo que pasó.
¿Ustedes se fiarían de esa cuñada con la que no se llevan bien para que contara 2 siglos más tarde qué es lo que le pasó con un medio noviete, con un malentendido, con... Yo no. Bueno, pues la mayor parte de los textos clásicos han interpretado como si fuera cierto esa historia. Y para complicar más las cosas, la parte de la familia rica de Jane y la parte de la familia, esta rama familiar del primer hermano de Jane, desde el primer momento han contado historias opuestas y se han intentado hacer con el legado de Jane Austen, con lo cual unos cuentan una cosa y otros cuentan otra. En unos, por supuesto, con quien se lleva bien era con su hermano y en el otro, con quien se lleva bien era con el otro hermano. Entonces, cuando juntamos todo eso y empezamos a desempacar cuál es la realidad de Jane era que no se casó antes de los 25 y, por lo tanto, estaba reservada para el segundo lote. ¿Entienden ustedes lo que es el segundo lote? Cuando sus amigas o cuando sus hermanas hubieran fallecido y, por lo tanto, el viudo necesitara una segunda esposa. Y, de hecho, varias de sus amigas solteras, incluso una de ellas que vivió bien entrada en edad en Chawton Cottage, se acabó casando con un hermano de Jane. No era raro que con 40 o 45 años, ya sin tener las esperanzas de ser madres, se casaran con amigos, primos o cuñados viudos, por lo tanto fueran esposas, se encargaran de criar a los sobrinos prohijados y ahí hubiera una segunda oportunidad. Y eso era en cierta medida lo que no sabemos si le podría haber pasado a Jane. Cuando Jane comenzó a publicar las primeras obras y comenzó a ingresar dinero, comenzaron a interesarse por ella determinados hombres. No era que de pronto se hubiera hecho más guapa, era que era más deseable. Y que los matrimonios en esa época tenían tanto que ver con el interés como con el llevarse bien y menos con la atracción. Gran parte de las novelas de Jane Austen previenen en contra de la atracción, en contra de que únicamente por una primera impresión, si no hablas con él, si no bailas con él, si no le conoces, ¿cómo puedes decir que hay un entendimiento, ¿no? Entonces, una vez ya rotos todos estos tópicos en torno a Jane Austen, y si luego quieren hablamos y matizamos, yo no pretendo tener la verdad absoluta, ni mucho menos. Es decir, intento fundamentar en el libro lo que yo opino y cuál es la opción más lógica, que en plan navaja de Occam muchas veces es la más lógica y no la que quisiéramos, ¿no? Y también intento contextualizar qué significaban las emociones en aquella época y cómo en la novela, cada una de las novelas nos habla de ello. Hay una novela epistolar que a mí me entusiasma, no es muy conocida de ella, una obra de juventud que es Lady Susan, que es una delicia. Y ahí nos habla de una madre que es lo que ahora llamaríamos una mala madre. Es decir, va en contra de su propia hija por hacer su santa voluntad. Ese personaje que sería malignísimo y se convertiría en una especie de Bette Davis en La zorra, por ejemplo, ¿no? La loba, perdón. En La loba. La zorra es las alimañas es el título original. En español se tradujo como La loba. Esa especie de personaje de Bette Davis en contra de sus hijos, en manos de Jane Austen, se convierte en una mujer que hace su santa voluntad y que tiene una hija medio boba. Y que si la hija no espabila, ella sí va a espabilar. Ella todavía es joven, todavía siente deseo, es viuda, puede hacer lo que le dé la gana, tiene dinero y lo va a aprovechar. Y muchos de los personajes de Jane Austen están construidos así, están construidos en que la gente puede hacer lo que puede hacer porque lo puede hacer. No van en contra de su naturaleza, no van en contra de la sociedad. Y a mí eso, por ejemplo, que me parece tan moderno, ¿no? Es algo que me fascina. Me fascina su capacidad de conocimiento del ser humano, de observación. Me fascina el que, pese a todo, pese a muchos de los personajes horrendos que pasan por sus páginas, tiene fe. Sigue creyendo en el ser humano, sigue creyendo en la parte más positiva, más luminosa, más honrada. Piensa en que incluso rodeados muchas veces de corrupción o de mezquindad o de crueldad, ¿no? Crueldad verbal, una puede mantener su integridad y puede, como decía antes, obtener de una forma o de otra un premio después de ello. De esto, y a través de distintas etapas, porque el recorrido por la vida y los lugares de Jane Austen yo los he hecho en muchas ocasiones, lo sigo haciendo a través de viajes con lectores, de esto hablo en Tras los pasos de Jane Austen. Y ahora, si les parece, hablamos de lo que ustedes quieran. Relacionado con esto, relacionado con Jane Austen o relacionado con cualquier curiosidad que tengan. Díganme cosas, cuéntenme cosas. ¿Lo has dejado? No. No, pero aquí tenemos una pregunta. Ah, ¿no tenemos una pregunta? Yo pensaba que sí.
Allí atrás, dígame. Sí. Sí, no sé en casa si le oirán, pero si no, le repito yo la pregunta. Dígame. Sí, luego firmo todo lo que ustedes quieran. Bueno, todo no, libros. Le estoy oyendo fatal porque al principio lo oigo, pero luego el eco hace que no le pueda escuchar bien. Si se quiere acercar un poquito, se lo agradeceré mucho, porque si no vamos a perdernos su pregunta. Dígame. No se preocupe, nadie le está mirando. Sí. Sí. A Jane, Las Bronte, Virginia Woolf. Sí. Efectivamente. Muchas gracias. ¿Puede usted volver a su asiento antes de que lo siga pasando mal? A lo que nuestro amigo hace referencia es a un libro que yo publiqué antes de que comenzara el boom de Jane Austen, que es, bueno, había ya textos obviamente sobre Jane Austen, siempre lo he sabido, ¿no? Pero que se titula Querida Jane, querida Charlotte. En ese texto yo lo que reflejaba era mi primer viaje por la tierra de Jane Austen, en la primera parte, y en la segunda parte reflejaba mi viaje por la tierra de Las Bronte, que son, como les digo, 2 viajes que continúo haciendo cada año en octubre con una empresa de viajes y con distintos viajeros. Son 2 viajes muy interesantes, no me he cansado nunca de hacerlos. Entonces, ese libro tuvo un cierto recorrido y unos años más tarde me propuse reeditarlo. Y se lo propuse a mi editor, al editor de Ariel, a Francisco, y me dijo, sí, claro, te lo reeditamos, revísalo un poquito, tal. Y yo lo revisé y dije, yo no puedo publicar esto así. Y no lo puedo publicar porque en esos 15 años que habían transcurrido, yo había leído mucho mejor a Las Bronte, me conocía de memoria la trayectoria de Jane Austen, había recorrido sus lugares, había visto cómo había crecido los distintos museos y era una lástima el ofrecer una primera visión tan pobre, que además yo había escrito con 27 años y por lo tanto también con una mirada muy fresca, muy potente, pero claro, con 47 no se tiene la misma impresión ni el mismo conocimiento que con 27, aunque se sea yo y se sea de Bilbao. Entonces, lo cierto era que toda esa experiencia ganada tenía que aportar algo. Me daba, no le voy a decir que vergüenza ajena, pero un poco, ¿no? Que se quedara únicamente el futuro lector con esa impresión. Entonces, en lugar de corregirlo, partí de cero. Y este libro completa la primera parte. Es decir, este libro, en cierta medida, es Querida Jane. Y Querida Charlotte llegará posiblemente en un futuro. Pero, por otro lado, había muchos lectores que me querían, o sea, que querían tener una copia o querían tener algún tipo de base de Querida Jane, Querida Charlotte. Entonces, para ellos lo que hice fue grabar con mi voz el audiolibro y, por lo tanto, que lo tengan en ese formato, casi como si fuera una especie de cuento que yo les narro. Tiene más sentido así porque es ágil y yo creo que es divertido, pero en cuanto a una profundidad mayor y en cuanto a una solidez filológica, psicológica, etcétera, creo que este es un mucho mejor libro, es un libro más de madurez. Y esa es más o menos la historia. Entonces, no se puede encontrar, pero sí que lo tienen disponible en varias plataformas, entre ellas Storytel, como audiolibro. También por responsabilidad. Yo tuve la suerte de comenzar muy jovencita. Antes de ayer hice mis bodas de plata como escritora. O sea, antes de ayer, hace 25 años que apareció Irlanda, mi primera novela. Y claro, eso tiene una gran ventaja, pero también tiene una desventaja, que es que puedes observar tu propia obra, corregir y revisar errores. En algunos casos no, por ejemplo, Melocotones helados no he revisado, más que alguna coma o algún errorcito menor, pero hay otras obras que
sí me parece que envejecen. Por ejemplo, Mileuristas y Mileuristas 2 dejé de publicarlas porque me parecía que habían cumplido con su función y ya se acababa. Cuando comer es un infierno la reciclé y la amplié en Quería volar, ¿no? Me parece que la responsabilidad también de un autor con sus lectores, de una autora en este caso, tiene que ver con ofrecer la mejor obra, la más acabada posible. Hay autores que opinan de otra manera, pero en mi caso es así. Pero aquí tenemos esa versión de audiolibro porque los distintos formatos nos permiten también jugar con esas posibilidades. ¿Más? Dígame. Quería preguntar cómo fue la vida de la autora cuando empezó a publicar sus primeros libros, qué tipo de gente le leía y si tuvo éxito, si conoció el éxito en vida, ¿no? Pues les explica ahí. Eso es muy interesante. Jane empezó a escribir cuando era muy jovencita, como le digo, como toda la familia, y hizo, apoyada por su padre, una primera incursión. Es decir, su padre mandó el original a una editorial y le dijeron que no, que es lo normal. Cuando mandas un ejemplar original a una editorial, 9 de cada 10 veces te dicen que no. Publicar entonces era muy costoso. Y de hecho, muchos autores lo que hacían era una suscripción, lo que ahora sería un crowdfunding, una suscripción para asegurarse de que se financiaba el libro y después los lectores que habían pagado, por ejemplo, 20 libras, recibían el libro de vuelta y de eso se deducían los derechos de autor del escritor. Entonces, muchos años más tarde, un amigo, una editorial que estaba dedicada sobre todo a libros de leyes, mostró interés por uno de los ejemplares, una de las novelas de Jane Austen. Jane nunca había dejado de escribir, salvo en los años de Bath, en que no sabemos si no escribió o si solamente se limitó a corregir o se perdió lo que escribía. Pero siempre había estado o con correspondencia, o corrigiendo sus obras o escribiendo pequeñas cositas. Y esa editorial publicó su primera obra. No la publicó con su nombre, eso lo cuento en este libro, lo publicó con el seudónimo By a Lady, por una dama, y el libro se vendió bien. Se vendió tan bien, y además la estafaron, que es también típico del primer libro con editorial, que ella se planteó para el segundo libro hacerlo de otra manera. Se fue volviendo cada vez más ambiciosa y recibió derechos de autor, es decir, recibió una pequeña cantidad. De hecho, hay cartas a su hermana que le dicen, es que, es maravilloso, puedo comprar cosas, tengo mi primer dinero, ¿no? Su primer dinero suyo, que no le daba su padre, que no era un regalo. Y tanto la primera como la segunda novela tuvieron tanto éxito que se convirtieron en una de las lecturas favoritas de una de las princesitas reales. Y ese libro estaba en la corte. Y hay una anécdota muy interesante, que es que el bibliotecario del regente, que en aquellos momentos era el rey, el hermano del rey, que luego acabó siendo el rey, la llama, la quiere conocer y le quiere sugerir que su siguiente novela hable de un tema determinado. Básicamente, él. Es decir, yo tengo una historia, tengo una idea, y si te la contara escribirías no una, sino 2 novelas sobre ello, ¿no? Y Jane muy amablemente le contesta diciendo, no sabe lo que le agradezco su sugerencia, pero no, porque aunque no vuelva a tener éxito con lo que estoy escribiendo, de lo que sí que estoy segura es de que no volvería a tener éxito de ninguna otra manera. He de seguir mi propio camino y continuar con mi propio estilo. Que es algo que yo de vez en cuando me recuerdo, me sé la frase de memoria en inglés y en español, porque hay muchas tentaciones para apartarse de tu estilo, para vender más, conseguir más lectores. Total, el bibliotecario no volvió a escribirla, pero ella sí que era ampliamente leída. El problema fue que ella enferma y muere en muy poco tiempo, en 5 meses, justo en el esplendor de su carrera. Quedan varias obras póstumas de las que se encargará su hermano. Pero sí, ella llegó a conocer el éxito. De hecho, se divertía mucho porque sus sobrinas, las del hermano mayor, le decían, ay, estoy leyendo una novelita que me encanta y se titula bla, bla, bla. Y ella sabía que era su novela. Entonces, había incluso vecinos o gente de su entorno que no sabían que ella escribía, aunque su familia sí que lo sabía. Hay también otro mito, ¿no?, de que escribía escondidas en una mesita pequeña y demás. Bueno, una cosa era que buscara tranquilidad. Su familia sabía de toda la vida, de siempre, que Jane escribía, ¿no? Quizás no que escribía novelas, o quizás no que la envergadura de lo que escribía pues llegara a esto, pero desde luego su hermano favorito, el albacea, y su hermana era la primera lectora, ella le leía en alto todo. Entonces, cuando también el embellecimiento de esa historia posterior, pues
Pero sí, ella de hecho le dejó a su hermana dinero en metálico y le dejó los derechos de autor. Había llegado a saborear un poco de ese éxito. Sí, dígame, allá atrás. No. Buenas tardes. Sí. Si considera que algunos clásicos como los de Jane Austen o otros son muy distintos a la obra que se escribió con anterioridad. Bueno, pues sentaré, que sé que se pasa un mal trago. En el caso de Jane Austen, las adaptaciones en general han sido muy respetuosas, incluso las juveniles, e incluso algunas de las que se han hecho para niños. Las películas no tanto. Las películas que requieren de otro formato, si comparas un par de ellas de las que se hicieron, por ejemplo, en los años 40, cada 5 años hemos tenido distintas películas de Jane Austen y ahora hemos tenido varias series. Por ejemplo, una de las series más conocidas ha sido Sanditon. Yo creo que Sanditon, que se emitió hace un par de años, todavía se puede ver. Sanditon está basada en una obra inacabada de Jane que después retomó una de sus sobrinas. Le hizo una chapuza. Es que la sobrina no, la pobre no. Y además es que ya, o sea, independientemente de que no tuviera un gran talento, es que ya lo hacía pensando en los lectores que tenía Jane Austen, mientras que Jane no trabajaba así. Bueno, Sanditon es una obra muy interesante que habla de la corrupción y de la especulación inmobiliaria, que habla de los nuevos ricos, que tiene mucho que ver también con el nuevo deseo, ¿no? Que era algo que estaba emergiendo. Ahora tenemos unas temáticas muy particulares sociales, ¿no? Muchas de ellas tienen que ver con la identidad de género, pues en la época de Jane tenían mucho que ver con las relaciones y con el deseo físico y cómo se proyectaba. Y en esa novela, en ese esbozo de novela, ella lo plantea. Entonces, esta serie de la que te hablo lo que hace es recopilar algunos de esos fragmentos más los de la sobrina y después readaptar al gusto contemporáneo el guión. No tiene nada que ver ni con el espíritu de Jane Austen ni con otra cosa. Es otra historia. ¿Por qué se llama Sanditon? Porque la marca Jane Austen pesa mucho. Y porque esa época ya se ha convertido en sí misma con esos trajes imperios. Piensa en los Bridgerton, por ejemplo, ¿no? Que no tienen nada que ver con Jane Austen, pero que se alimentan de esa época también con muchas salvedades. Entonces, en audiovisual, por ejemplo, sí que tenemos unas desviaciones enormes de la obra de Jane Austen. En texto, no tanto. Sí que luego hemos tenido toda una legión de imitadoras, de imitadores. También lo han tenido las Bronte. Y de hecho, por ejemplo, en este libro lo que comento es cómo dan origen a la actual novela rosa, romántica, sentimental, cada uno como la quiera llamar, ¿no? Nos entendemos con ese tipo de novela en que en el centro está la pasión amorosa y el romance. Entonces, en esas imitadoras, en esas novelas imitadoras, encontramos en algunos casos traiciones abiertas al espíritu de Jane Austen, pero que son muy atractivas para nuestra época, y en otras sí que encontramos una imitación o una lealtad mayor a ese espíritu. Eso ni está bien ni está mal. Es decir, yo no soy nadie para indicarle a nadie qué tiene que leer, ni si eso es lícito o no es lícito. Yo tengo una mentalidad más de filóloga y, por lo tanto, tengo mis sesgos y tengo mis gustos personales también, ¿no? A mí me parece mucho más interesante que las personas a las que les interesa leer según qué tipo de literatura se acerquen a los originales, a Jane Austen contextualizada, que, por ejemplo, a adaptaciones o a imitaciones. Pero sí que es cierto que hay personas que consideran que se puede llegar a los clásicos de otras fórmulas. Cuando yo he adaptado clásicos, que han sido en varias ocasiones, además han sido clásicos considerados áridos, muchos de ellos medievales, el Cantar de Niño Cid, por ejemplo, siempre he adaptado el lenguaje y he contextualizado a través de notas por qué ese comportamiento era así, pero no he modificado ni el argumento ni la psicología de los personajes, porque mi concepto de lo que es una adaptación literaria tiene que ver con esos criterios y con esa fidelidad.
Y además porque me parece en cierta medida, y ahí vuelve la filóloga, ¿no? Que es una cierta traición, una cierta concesión a lo comercial. Y la literatura a veces va de la mano con lo comercial, pero en otras ocasiones, si solo se fija en lo comercial, acaba por perder gran parte de su valor y gran parte de sus cualidades. Entonces, yo tiendo a ser muy conservadora, como digo, en ese tipo de cuestiones, pero sí que intento solventarlo o intento allanarlo a través de explicar por qué una cosa ocurría, por qué esa frase se tiene que mantener, por qué en tal momento se produce un acto de crueldad o de injusticia, cuál era la mentalidad de la época y cómo se ha transformado la nuestra para no entender o para... Me parece eso más interesante que directamente cambiar la acción para nuestro gusto. Seguro que hay excepciones, ¿eh? Es decir, seguro que ahora me dicen, ¿qué te gusta más, esta historia o esta otra? Y voy por la adaptada. En estos momentos no se me ocurre ningún ejemplo, pero si me buscan seguro que hay alguno, porque es humano. Todos queremos leer las historias como nos gustan. ¿Y cómo nos suelen gustar? Las primeras que leímos. Incluso las primeras películas que vimos. Las series, la primera serie que vimos de lo que se quiera, si luego hacen otra adaptación, generalmente nos gusta la nuestra, la buena, la verdadera. Y llegan nuevas generaciones que quieren muchas veces acercarse a los clásicos con su lenguaje e incluso con su estética. Yo a veces veo algunas películas de los 80 que en su momento me encantaban, que eran adaptaciones de clásicos literarios, y digo, esos pelos, Dios mío, esos pelos, ¿no? Pues porque lo que más envejece muchas veces es el atrecho, pero sobre todo maquillaje, indumentaria, es algo que muchas veces no se hace con un rigor histórico determinado. Entonces, ahora veo algunas modernas y digo, pero Dios mío, pero estos actores, claro, esos actores son atractivos para las personas que ya tienen 17, 15, 20 años. No tienen por qué gustarme a mí. El canon cambia. Y mantenemos una lucha entre esa fidelidad, nuestro propio gusto y lo que consideramos que es adecuado o no. Lo adecuado no cambia mucho. Cambia con nuestro conocimiento, cambia con nuestra edad y cambia con nuestros prejuicios. Entonces, el hecho de que puedan convivir también versiones distintas, yo no lo veo como una traición, sino que lo veo como un enriquecimiento dentro del cual luego podemos discernir qué nos parece más correcto según qué criterios. Esto es más complejo, es mucho más fácil de separar blanco y negro, pero la vida es una sucesión de grises y la literatura no es una excepción a esos grises. Espero haberte respondido. Sí. Bueno, yo creo que se oye. Sí. Es que se te oye, pero a veces el problema es que con el eco no se entiende. No, yo una pregunta un poco más personal. Porque ahora hablamos mucho de la cara propia, también Sí. y por qué, en concreto, qué particularidad tiene la literatura Jane que haya traído más que cualquiera de la otra. En realidad no me ha traído más que las otras, porque como te digo, ese primer libro dedicaba la otra mitad a las Bronte, y las Bronte llegarán. En este caso es por ir por orden, ¿no? por ir por partes. Y también porque hay más demanda, me piden más que hable de Jane Austen que hable de las Bronte. Pero como ves, yo siempre incluyo a otras autoras. Por ejemplo, otra autora que a mí me entusiasmó y que estaba un poco de capa caída y que ahora ha emergido en los últimos 10 años con muchísima fuerza es Virginia Woolf. Virginia Woolf, que tuvo un gran momento de esplendor hasta más o menos los 70, estaba relativamente olvidada por las dificultades también de la lectura de sus novelas. Hay un texto, sus conferencias, por ejemplo, que son muy legibles, y otro texto que es Una habitación propia, que es ensayo, es precisamente una compilación de sus conferencias, que es mucho más accesible. Y por lo tanto, en estos momentos se lee mucho más Una habitación propia que, por ejemplo, Alfaro o, por ejemplo, Mrs. Dalloway, ¿no? Pero sí que se han hecho en los últimos años adaptaciones de Virginia Woolf, por ejemplo, con Las horas, hay otra adaptación de Virginia. Es decir, se ha vuelto, tanto como sobre su vida como sobre su obra, se ha vuelto otra vez a ahondar mucho sobre el círculo de Bloomsbury. Entonces me piden que hable de ella también. Otra autora sobre la que he trabajado mucho ha sido Teresa de Jesús. Coincidió además con el centenario y demás. Entonces hubo 2 años en los cuales prácticamente estábamos hablando solamente de Teresa de Jesús, pero a mí me servía también de excusa para hablar, por ejemplo, de Sor Juana Inés de la Cruz. Es decir, la historia de la literatura no es una seta que surja en mitad de la nada, sino que tiene mucho que ver con la correlación de lo que ha llegado antes y lo que ha venido después.
Y, por ejemplo, en este nuevo libro, que son los 100 objetos que explican, a mi juicio, la historia de la mujer, podrían ser 150, podrían ser 7.000, ¿no? Me permito volver otra vez a mis obsesiones. Aparece Jane, aparecen las Bronte, aparece Virginia Woolf, aparece Teresa de Jesús, aparece Sor Juana, aparece Egeria, aparecen un montón de ellas, ¿no? Y me sirven también para ver cómo somos todos porosos y cómo un libro lleva también a otro libro. Entonces, ¿qué ocurre? A veces, una de las formas, sobre todo de llegar a los jóvenes lectores, es por el camino más sencillo. Y la mayor parte de los lectores que ahora tienen en torno a 15 años, sobre todo las lectoras, han visto series o películas de Jane Austen. Por lo tanto, es más sencillo acercarnos a ellos a través de algo que ya conocen y a partir de ahí continuar labrando hacia textos diferentes que hacerlo con autores o con autoras que no conocen en absoluto. Mi gran pasión y el autor en el que yo soy realmente especialista es en Shakespeare. ¿Qué pasa? Que en España no me piden que hable de Shakespeare, por desgracia, porque yo me paso el día a la mínima, hablo de Hamlet y cuelo por medio. De hecho, la única gatita que me queda se llama Lady Macbeth. Hazte a la idea de hasta qué punto mi... Entonces, la parte de Shakespeare, por ejemplo, a mí me da la vida. Y, sin embargo, no he escrito ningún libro y tampoco, en muchas ocasiones, no tengo ocasión de expandirme en conferencias porque el interés del público general por Shakespeare es mucho menor. Entonces, como digo, me voy adaptando también a lo que yo veo que resulta más sencillo, más accesible, para a partir de ahí proponer distintas lecturas o proponer distintas historias. La literatura comparada y la historia de la literatura tienen que darse la mano. Y en literatura comparada lo que hacemos es contrastar un autor, una época o una novela con otra y extraer conclusiones. Y eso es como a mí me ha gustado siempre aprender y enseñar literatura. Y bueno, a los alumnos de creación literaria les doy mucho la turra con determinados autores, entre los cuales están pues, autores muy variados. Y por supuesto están los españoles y los de lengua hispana, ¿no? Aunque yo sea filóloga inglesa, después el campo del español ha sido en el que me he manejado. Y cuando también tengo oportunidades en los cursos de verano, en otro tipo de cuestiones de hacer un pequeño recorrido de determinados autores, vamos alternando los que a mí me parece que puedan ser más interesantes, algunos que están muy de moda, otros que están olvidados, otros que hay que recuperar. Pero bueno, esa labor es francamente interesante y yo creo que es inacabable. O sea que Jane me servirá como punta de lanza y como mascarón de proa para muchas otras lecturas y para muchos otros textos. Y para eso funciona muy bien. Hola, buenas tardes. Me pueden tutear si quieren, ¿eh? Sí. ¿Y en esos viajes se visitan los lugares de Jane? Sí. De donde Jane vivió. Sí. Pero ¿y qué lugares, desde qué lugares escribe Jane sus novelas? Quiero decir, no dónde las escribe ella, sino de qué lugares habla ella en sus novelas. Algunos son ficticios. Algunos no existen. Otros, por ejemplo, sí, es Bath. Y en muchos otros únicamente habla de la campiña de manera indeterminada. Entonces, hay varias tesis y trabajos muy interesantes acerca de la topografía en las novelas de Jane Austen y, por ejemplo, en qué territorio recorre y cómo en un momento determinado, por ejemplo, habla del mar, porque ella visitó, iba a tomar baños de mar en algunas ocasiones, habla de la zona de Kent, por ejemplo, ella también estuvo en Londres en varias ocasiones, pero sobre todo podemos rastrear esa huella más a través de la correspondencia que a través de la obra de ficción, en la que raras veces se mencionan lugares o hitos concretos. Si ustedes están familiarizados con la novela de Jane Austen, lo pueden ver. Sí nombra casas o nombra lugares, pero muchos de ellos están inspirados en algunos que conoció y otros son mezcla. El recorrido por esos viajes es muy interesante porque, por ejemplo, Bath se mantiene casi congelada en el tiempo y la campiña también. Y los museos, además, han mejorado mucho. Hay dos, uno que es una especie de casa testimonial en Bath y otro que está en Chawton Cottage, que ese sí que está muy cuidado. Cada vez más ha recibido además presupuestos, inyecciones de dinero y se nota mucho. Y lo que buscan principalmente es esa recreación y conservación museística del lugar en el que ella escribió sobre todo las últimas obras.
Es muy interesante el tema del turismo literario, que está cobrando además fuerza e interés. Es muy curioso porque atrae a un tipo de viajero también muy peculiar y porque es la excusa para volver a leer y a ver y a asociar imágenes, ¿no? En Inglaterra, por ejemplo, tienen mucho esmero conservando el patrimonio literario, tanto material como inmaterial. Por desgracia, en España todavía tenemos mucho que aprender tanto de alemanes como de ingleses en ese terreno, aunque bueno, se están intentando dar pasos hacia adelante, ¿no? Entonces, es una lástima, pero yo realizo más viajes de ese tipo fuera de España que dentro, porque en muchas ocasiones no valoramos lo que tenemos, tampoco como lectores, y en otras ocasiones porque, bueno, determinadas rutas, por ejemplo, la ruta del Quijote o las huellas de Santa Teresa o demás, tienen ya una ruta establecida que no tiene mucho sentido que haga yo, por ejemplo, ¿no? Y hay guías especializados. Lo que yo aporto es una mirada literaria que no es la de un guía. Pero bueno, siempre estoy inventando ese tipo de cosas. Primero porque me gusta mucho viajar con gente y me gusta mucho compartir, darles la vara, o sea, hablar. Y por otro lado, porque la propia mirada de los lectores, cuando ves cómo cambia, ¿no? Cuando ves cómo vienen con, no, es que yo leí, yo escuché, yo leí, y ven el lugar y escuchan lo que en un momento determinado les dices, y de pronto hay un clic emocional y psicológico, las dos cosas. Y es muy sorprendente. Hay uno que hice antes de la pandemia, a Kenia, tras los pasos de Karen Blixen, que es otra de mis autoras de referencia, por ejemplo, ¿no? Y bueno, claro, safari, anochecer, cebras, jirafas y Karen Blixen y Memorias de África o cualquiera de los cuentos o El festín de Babette, ¿no? Claro, disfrutar de eso con una serie de lectores que algunos conocían a Karen Blixen, pero otros lo estuvieron descubriendo en ese momento, genera una experiencia que es inolvidable. Hablar de la sífilis y del progreso de esa enfermedad, por ejemplo, en Karen Blixen y en cómo lo vivió. Hablar de cómo se montó su propia película con Dennis Fitch-Hatton, ¿no? Por ejemplo, y acabar de desmontar la película famosa. Todo eso tiene en sí mismo un valor metaliterario que a mí me permite acercarme incluso a gente que no es muy lectora, que igual son el acompañante de la lectora o del lector de una forma totalmente distinta. Y yo no soy de estar en un aula, no podría dedicarme a la docencia de una manera reglada o formal porque no me llamo Dios por ese camino, vamos. Pero en cambio este tipo de clases casi magistrales y en las que de pronto surge una gacela y yo puedo hablar de la gacela con la que vivió Karen Blixen durante mucho tiempo, eso me permite a mí también ensanchar la propia mirada de creadora y de autora de una forma muy especial. Entonces, bueno, no sé. Eso se puede hacer yendo a la sierra, ¿eh? Es decir, no hace falta embarcarse en un viaje ni caro, ni largo, pero para mí es muy particular. Sería una forma de... No, un breve apunte sobre lo que estabas comentando. En estos viajes lo que se hace es contextualizar tanto la obra como la vida de la autora y, de cierta manera, entender por qué alguien escribe de determinada forma o escribe sobre determinado asunto. Evidentemente, Jane Austen escribía de lo que veía, aunque luego fabular. Evidentemente, la literatura es fabular. Ella cogía un poquito de aquí, un poquito de allí, y como has dicho, también de otros autores, porque Claro. se leían entre sí. Sí. Y a partir de ahí coges el germen y creas tu obra o tu mundo imaginario a partir de esa creación. Lo digo porque aquí hay muchos escritores. La UNED tiene un... Pero eso se avisa antes. Sí. Tenemos un concurso de relatos cortos. Sí, lo sé. Lo sabes, ¿verdad? Sí. Y hay aquí algunos de los escritores que se suelen presentar. Entonces, no sé si quieren preguntar sobre la creación literaria. Sí, yo estaré encantada. Es uno de los temas precisamente de mi especialidad, ¿no? El proceso de la creación literaria como tal. Soy además jurado de un buen número de premios, tanto de ensayo como de novela, como de relato. Y me gusta además serlo porque aunque al jurado final nos llega únicamente una fracción de todo lo que se presenta, estamos enfrentándonos ahora a retos muy diferentes, ¿no? Por un lado,
los de siempre, que tiene que ver con la calidad literaria, la originalidad. En estos momentos estamos viviendo un auge de la autoficción que comienza en algunos casos a saturar ya algunos de estos premios, ¿no? Cuando se hace una selección para una editorial se tienen en cuenta otro tipo de criterios. En el caso de los premios gana aquel que tiene un mayor acuerdo entre el jurado, lo cual no significa que sea el mejor. Hay veces en que hay 2 cuentos que polarizan muchísimo al jurado y que hay 3 que opinan que uno de ellos es el mejor y 2 que opinan que el otro es el mejor. Igual ustedes son los del 2, en este caso no han ganado. O a lo mejor resulta que encontramos un tercer cuento y decimos, pues este está muy bien y gusta a los 5, y quien gana es la tercera opción. Es decir, no conviene, y se lo digo por experiencia, no conviene envanecerse cuando se ha ganado y no conviene desesperarse cuando se ha perdido. Porque en la mayor parte de los casos hay un punto de azar, hay un punto incluso de, pues como digo, a veces de pura casualidad, de que al selector intermedio, al jurado intermedio que cribó, por alguna razón no le gustó ese cuento o no lo entendió y por lo tanto se ha quedado por el camino y no ha habido otra oportunidad, ¿no? Pero lo cierto es que la mayor parte de los cuentos, muchas veces cuando nos llegan, merecerían una mayor atención, tanto en la gramática y en la manera de narrar, como en, a veces, la originalidad de los temas. La literatura es volver a hablar de lo que siempre se ha hablado, pero hace falta una mirada. Entonces, en muchas ocasiones yo sí que echo de menos, como digo, un cuidado mayor en la redacción. Tenemos una epidemia de gerundios. Sé que siempre hablo de lo mismo, pero no usen gerundios, por favor, no los usen. Tengan mucho cuidado con los infinitivos, se nos cuelan también constantemente. Revisen la puntuación. La puntuación es el hálito, es el aliento de quien narra y también de quien lee. Mentalmente ahí están las pausas. Y por otro lado, trabajen mucho no en ser originales, sino en ser auténticos, en tener un punto de verdad en lo que cuenten, aunque lo que cuenten esté siendo fabulado. Y esos son algunos de los retos, como digo, a los que nos enfrentamos constantemente en los jurados. El segundo, ¿cuál es? La irrupción de la inteligencia artificial. En gran parte de los premios que se están convocando ahora, sobre todo en algunos premios que tienen un perfil de lo fantástico o incluso en poemas, estamos ya detectando y viendo cuál es el aluvión de textos generados por inteligencias artificiales. No las usen o no las usen todavía. Estamos en un estado muy primario en el que nada ha sustituido hasta ahora la inteligencia y la capacidad del autor. Quizás para textos no creativos, en muy poco tiempo, nos puedan ser una herramienta útil, pero en estos momentos lo cierto es que la inarticulación y en muchas ocasiones, las inteligencias artificiales construyen textos a partir de textos ya creados, ¿no? Por lo tanto, la falta de esa chispa, de esa mirada de la que les hablo es patente. Me imagino que muchos de ustedes estarán muy ajenos al mundo de la inteligencia artificial, pero se van a hartar de oírlo en los próximos meses y años. Entonces ya lo estamos detectando. ¿Son competencia ahora mismo para los autores? Ahora mismo no. En 5 años yo no pondría la mano en el fuego, pero de profesionales y de no profesionales, de ficción y de no ficción. Entonces, estamos ahora abordando retos muy interesantes también asociados a la idealización de ser escritor, que ha existido siempre, pero ahora mismo es de una manera desusada, y nos encontramos con muchos aspirantes a escritores o muchos escritores no profesionales que calcan modelos de éxito. Es pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, inviertan tiempo, esfuerzo y energía, que todo eso lo requiere la literatura, en lo que decía Jane Austen, en su propio camino. En una forma en la que ustedes sean reconocibles. No copien a Sanderson, por favor, estamos de Sanderson hasta arriba. Es decir, no imiten a García Márquez, no quieran emular cualquiera de los últimos thrillers que están acompañados con cifras de venta deslumbrantes. Se capta rápidamente el eco, a veces se cuela sin que lo podamos impedir, ¿no? Pero sean ustedes, como digo, lo más rigurosos posible en el aspecto que pueden controlar, que es el puramente formal, y lo más brillantes posible en aquello que no se puede controlar, que es el talento, pero que sí que se puede exacerbar, que se puede en muchos sentidos alimentar. Y para alimentarlo hay que leer, esto también estarán ustedes hartos de oírlo, lean, vean, intercambien ideas, escuchen
a personas que opinan de una forma muy diferente a la suya o que incluso les ofenda lo que opinen. Intenten consensuar cuáles son sus valores y marcarlos y, sobre todo, intenten incorporar a una visión de un mundo cada vez más estrecho una mirada cada vez más plural. Piensen en la simbología, piensen en la complejidad de los caracteres humanos, intenten volcar eso, que es de lo que siempre se ha alimentado la literatura, y a partir de ahí hagan lo que puedan. Porque, como les digo, a veces sale, a veces no, a veces hay éxitos, a veces no. Yo fui muy exitosa con el Premio Planeta, pero llevaba arrastrando 5 o 6 años de presentarme a premios en los que no me leían nada, pero ni los locales. Gané el de mi pueblo, a la tercera. Entonces, hay muchas veces en que precisamente un estilo un poco más diferente, yo entonces no estaba dentro de las líneas de lo que se consideraba más popular. A veces un tipo de escritura más diferente no es el adecuado para los premios, pero sí puede serlo para las editoriales, que lo que están buscando es precisamente la diferencia, mientras que a veces en los premios lo que se busca es, como les digo, ese consenso. Y no me han pedido consejo, pero yo os lo he dado, ya está. Venga, Raúl. Dígame, Raúl. Bueno, una pregunta que engloba con las que tiene dos partes. La primera, tanto en la época en la que Jane escribía y empezaron a publicarse cómo llevaban eso su hermana, cómo llevaban lo de la censura ideológica en eso. La revisión profunda o la voy a ver estricta. Y esa es la primera parte de la pregunta. ¿En qué época se refiere? ¿En la posterior a la vida de Jane Austen? Bueno, porque no, ya he publicado la hermana, que si eran sus padres y todo eso, que si había mucho corte de censura en su escrito. No. A posteriori, como digo, se interpretó el texto de otra manera y sobre todo a través de ilustraciones y a través de las cubiertas y los énfasis que cada editor quería poner en su texto, por ejemplo, las frases de contracubierta y demás, sí que se insistió mucho en determinados aspectos. Pero en cuanto a censura, no lo creo. Sin duda había una censura interna. Eso que Virginia Woolf en su momento habla de temas de los que ella misma no se atrevía a hablar. Pero eso es algo que es imposible que nosotros sepamos porque no conocemos cuáles eran esa temática respecto a Jane. Ella en sus cartas era muy clara respecto a temas escatológicos, sexuales, cotilleos. O sea, leer en paralelo la correspondencia de Jane, que está muy bien editada por Deirdre Lafay, que es una experta en Jane Austen, y leer las novelas ilustra muchas cosas. Era más libre en esa época de lo que se fue luego en la época victoriana, en la que esa mordaza del pensamiento bien pensante, por ejemplo, pesó mucho más. A usted misma, escribe un poco pensando en esto no va a pasar, esto no me va a ayudar, esto no me van a publicar, esto... No, algo que me ha caracterizado y por lo que también he pagado un precio, no sé si alto o no, a mí siempre me ha ido bien. Desde que comencé a publicar siempre me ha ido bien. A veces me ha ido muy bien y otras veces me ha ido bien. Desde el principio de mi carrera siempre tuve muy claro que el único ejercicio de independencia que yo tenía era mi obra y el único patrimonio que yo tenía era mi voz. Entonces, tanto en artículos como en novela y en ensayo, siempre he hecho lo que he querido. ¿Qué ha supuesto eso? Que haya habido veces en que haya novelas o ensayos que no se hayan publicado a la primera o que hayan tenido que esperar incluso años hasta que convenciera a un editor de que ese texto tenía un sentido. Y también ha ocurrido que a veces han apostado por un texto, como pasó con Querida Jane, Querida Charlotte, y el éxito haya llegado 7 años más tarde, porque me adelanté. Eso me pasa muy a menudo, que tiendo a adelantarme a la época. ¿Por qué me ocurre? Por 2 razones. Una, yo ahora ya no, pero empecé muy jovencita y estaba muy rodeada de gente mucho mayor que yo. Tengan en cuenta que cuando yo comencé a publicar con 23, muchos de mis amigos escritores tenían 60, 70, 80 años. Entonces, el mercado editorial muchas veces estaba dirigido por gente mucho mayor que yo, pero yo estaba en contacto con un mundo más joven y con un mundo que estaba mucho más en vanguardia.
Entonces, muchos de los temas que yo proponía eran los temas de mi generación y no acaban de calar, ¿no? Y luego eso ya se ha ido cada vez haciendo menor, porque yo también he ido haciéndome más mayor. Tengo ahora 48 años y, por lo tanto, soy ya una mujer madura, ¿no? No soy una jovencita, ni siquiera soy una joven. Pero sí ha ocurrido algo, que siempre me he encontrado en una posición de viajar mucho, de conocer a gente muy distinta, de hoy estar en Alcalá la Real, pero mañana o pasado, por ejemplo, estar en contacto en un congreso en el que se va a hablar de comunicación digital en arte, que me permite, por lo tanto, muchas veces coger antes que los escritores que tienden a ser bastante mucho más calmados a la hora de enfrentarse a temáticas, me ha permitido llegar antes. Entonces, lo que suelo hacer es probar ese tipo de temas en artículos, veo también cuál es la reacción y si la obsesión continúa, si no se me va de la cabeza el que quiero escribir sobre ese tema, paso allá o la ficción o la no ficción. Generalmente, cuando se me mete una cosa entre ceja y ceja, hay quien sabe aquí que no hay quien me lo quite, antes o después, y soy muy pertinaz. Parece que no, porque picoteo en muchas cosas, pero lo cierto es que siempre hay un eje conductor en gran parte de lo que hago. Desmentir tópicos, hablar de la parte más oscura del ser humano, reivindicar voces que durante mucho tiempo han estado ocultas y una idea de lo que yo entiendo que es el valor de la literatura, ¿no? Que tiene que ver con la trascendencia, con lo mejor del ser humano, que tiene que ver con una tradición humanista, europea principalmente, ¿no? Y que creo que hay que poner, que hay que defender, que hay que no voy a decir que poner un altar, pero sí quizás en una vitrina. Entonces, por supuesto que he recibido presiones para escribir sobre determinados temas y a veces me han pedido que escriba sobre determinados temas que me han encajado y he escrito sobre ellos. No hay que despreciar los encargos cuando quien te lo encarga te conoce bien. Por ejemplo, un libro que publiqué hace 3 o 4 años, que se llama Pioneras, es un libro para niños, en torno a 10 años, que es un libro ilustrado que habla de 20 mujeres españolas e hispanoamericanas que fueron las primeras en hacer algo. Ese libro me lo propuso mi editor de Anaya, a mí no se me hubiera ocurrido, pero encaja muy bien con mi perfil y con algunos de los artículos que yo había escrito tanto para Yodona como para Mujer Hoy. Él había leído que yo hacía semblanzas de mujeres. Por lo tanto, ese encargo a mí no me supone ningún escrúpulo moral aceptarlo, porque es algo que está perfectamente en consonancia con lo que yo quiero hacer. He recibido otros que he rechazado porque no tienen nada que ver conmigo, ni tienen nada que ver con lo que yo entiendo, con lo que yo considero que puedo hacer bien. Y no me ha ido mal así. Posiblemente me hubiera podido ir mejor, pero yo siempre he apostado a largo plazo. Es decir, me ha importado más, hablando en términos marketingianos, mi marca que cualquier otra cosa. Entonces, si yo puedo ahora sentirme más o menos... Siempre se arrepiente una, ¿no? Siempre hay cosas que dicen, esto igual lo podía haber hecho mejor o tal cosa podría estar más cuidada, pero si estoy más o menos orgullosa de lo que he publicado en los últimos 25 años, que han sido más de 30 obras, se debe a que me he guiado un poco por esa línea. No hay nada de lo que me he arrepentido. Me he arrepentido a veces de declaraciones, me he arrepentido a veces de dar titulares que se han malinterpretado, que yo fui tan tonta o tan ingenua o tan ligera como para pensar que se me entendía y no se me entendió. Y a veces me he arrepentido de no darme cuenta a tiempo de algunas corrientes que se estaban gestando, ¿no? Pero claro, nadie puede estar hiperconectado con todo a todas horas. A mí me ha ido bien con esa idea de la vocación y con esa idea de apostar por determinadas intuiciones. Repito, a veces bien a secas y otras veces muy bien. Entonces, posiblemente si hubiera sido un desastre y si no hubiera acertado con nada y si confiara más en la opinión ajena. Pero lo cierto es que cuando me he equivocado, casi siempre ha sido por hacer caso a una visión ajena. Menos en una cosa, en los títulos. Soy malísima titulando. Entonces, ahí sí que pido opinión y pido varios consejos porque no atino. Y ahí muchas veces sí, por ejemplo, sobre todo ahora con mis editores, ¿no? Cuando era más jovencita con mi familia, con mis amigos, hacía una mini encuesta para que me sugirieran qué título sonaba mejor, porque ahí sí que no tengo oído ninguno, ni para los titulares, que me sacan siempre uno que no me he enterado, que me lo han sacado, y para los títulos.
Luego, de vez en cuando hay que mojarse también, es decir, no se puede ser impecable ni que te salpique el barro. Hay cosas que en las que si crees en ellas hay que defenderlas, aunque no sean populares. Y hay cosas que, aunque sean populares, también hay que defenderlas. Y no podemos ser todos títeres dentro de una obra orquestada, ¿no? A mí nunca me ha gustado que me utilicen políticamente, y es algo que he dicho a menudo. O sea, yo hablo por mí. No soy la portavoz de nadie, no soy la afiliada de nadie, no tengo, tengo una equidistancia, tengo mis simpatías, obviamente, y mis antipatías, pero mantengo una equidistancia porque me parece que la voluntad crítica de un autor es más importante que, por ejemplo, una militancia ideológica. Es mi opinión. Muchos poetas y autores consideran absolutamente lo contrario, y bien está. Pero dentro de eso y dentro de esa cierta distancia crítica con muchos aspectos, nunca he callado qué es lo que opino. Y tengo miles, literalmente miles, de artículos escritos en los cuales es fácil ver que sigo defendiendo prácticamente lo mismo con pequeños matices que defendía hace 25 años, pero también que en algunas otras cosas he cambiado mis ideas y sobre todo las he matizado. Porque la defensa que se hacen de determinadas cosas con 25 años no puede ser la misma que se haga con 40. Algo ha ido mal si se hace así. Y también porque hay luchas que yo llevé a cabo con 30 años y que ahora las personas de 30 años tienen que tomar ese relevo. Y yo tengo que empezar a llevar las que tienen las de 50. Y posiblemente porque ya haya vivido según qué experiencias y otras estén ahí, nuevas, ¿no? La vida no se acaba, gracias a Dios. La vida presenta distintos retos y distintas posibilidades. Entonces, si nos dejamos llevar únicamente por la marea exterior, se pierde esa brújula interna que hace que puedas entender tus propios errores y adaptarlos y modificarlos. Repito, no siento cátedra, ¿eh? Es decir, es únicamente mi opinión y es por lo que me he guiado. Y como usted me ha preguntado acerca de cómo he llevado yo esa idea de escribir lo que quería o lo que no, si me censuro o no me censuro, pues me permito hablarle de esto. Yo creo que es ya el momento de liberar a estos amables y pacientísimos asistentes y también a los de YouTube, que me imagino que en estos momentos estarán ya en plena cena. Yo te quiero dar a ti las gracias, Eva, y muchísimas gracias a ustedes también por su asistencia, por su infinito respeto y y sencillamente por venir aquí a acercarse una tarde de jueves en que tanto hay por hacer y en el que el tiempo es limitado y ustedes podrían haber escogido cualquier otra cosa, ¿no? Por mi parte, muchísimas gracias. Dejo que tú despidas. A mí solo me queda volver a agradecer a Despido esta charla tan interesante sobre tan variados temas con la que nos ha entretenido, sí teníamos cosas que hacer, pero más interesantes que estas no. Y volver a agradecerle su asistencia y nada, que espero que hayan disfrutado tanto como al menos yo he disfrutado de las palabras de Despido. Muchas gracias y le esperamos en otros eventos que con la UNED tendremos seguramente próximamente algunas más. Muchas gracias. Muchas gracias.